El día que mis hijas eligieron a otra persona como figura paterna, entendí que debía empezar a pensar en mí. El día comenzó como cualquier otro, con el sonido del despertador a las 6 en punto y la sensación de que el cuerpo se me había vuelto más pesado que el día anterior. Me levanté con cuidado para no despertar a las niñas, preparé café, revisé el celular por costumbre y me quedé unos segundos mirando mi reflejo en la ventana de la cocina. Tenía ojeras profundas, el ceño fruncido incluso en reposo y una expresión que no reconocía como mía. En ese momento no lo sabía, pero ese día iba a marcar un antes y un después en mi vida, no por una discusión ni por un escándalo, sino por una frase dicha con total naturalidad por mis propias hijas. Había pasado ya casi 3 años desde que me separé de su madre. La ruptura no fue un estallido repentino, sino una erosión lenta, silenciosa, de esas que no hacen ruido hasta que te das cuenta de que ya no queda nada sólido sosteniéndose. Intentamos terapia, intentamos acuerdos, intentamos fingir normalidad por las niñas, pero llegó un punto en el que compartir el mismo espacio se volvió insoportable. Ella fue quien decidió irse primero, llevándose algunas cosas y dejando otras atrás, incluyéndome a mí con una custodia compartida que en el papel parecía justa, pero en la práctica fue desdibujándose con el tiempo. Al principio cumplíamos el acuerdo. Una semana con cada uno, horarios claros, llamadas frecuentes. Yo me esforzaba por ser el padre presente, el que ayudaba con las tareas, el que cocinaba lo que les gustaba, el que escuchaba sus historias del colegio aunque llegara agotado del trabajo. Pero poco a poco empecé a notar cambios. Las llamadas se hicieron más cortas, las respuestas más automáticas. Cuando estaban conmigo, parecían inquietas, como si contaran las horas para volver al otro lado. Yo me decía que era normal, que extrañaban a su madre, que yo solo estaba exagerando. Ella, por su parte, había rehecho su vida con una rapidez que me sorprendió y, siendo honesto, me dolió. Conoció a alguien a los pocos meses, un hombre estable, con un buen trabajo, una casa grande y, aparentemente, mucha disposición para involucrarse en la vida de mis hijas. Al principio no le di importancia. Pensé que sería una presencia pasajera, que las niñas sabrían distinguir. Después empecé a escuchar su nombre cada vez más seguido en sus conversaciones. Comentaban cosas que hacían con él, salidas, regalos, planes. Yo sonreía, asentía, y me decía que no debía ser celoso, que lo importante era que ellas estuvieran bien. El problema fue que, sin darme cuenta, empecé a competir. No de forma abierta, sino en pequeños gestos. Si él las llevaba al cine, yo las llevaba a un parque más grande. Si él les compraba algo, yo buscaba algo mejor. Si hablaban de lo divertido que era pasar tiempo con él, yo intentaba ser más gracioso, más flexible, menos estricto. Me estaba perdiendo en el intento de no perderlas. Y en ese proceso, empecé a olvidarme de mí por completo. Ese día en particular, las niñas habían pasado el fin de semana conmigo. Las llevé al colegio el lunes por la mañana y, como siempre, les di un beso rápido antes de que bajaran del auto. La menor me abrazó con fuerza, como solía hacerlo, pero la mayor apenas apoyó su mejilla contra la mía. No le di importancia en ese momento. Regresé a casa, me senté frente a la computadora y traté de concentrarme en el trabajo, pero algo me inquietaba. Una sensación extraña, como si estuviera anticipando una caída. Por la tarde, cuando las recogí, las noté particularmente animadas. Hablaban entre ellas, se reían, se miraban con complicidad. Esperé a que alguna me contara qué pasaba, pero no lo hicieron hasta que llegamos a casa. Mientras cenábamos, la menor soltó la frase sin ningún tipo de filtro, como si fuera lo más normal del mundo. Hoy en el colegio nos pidieron que dibujáramos a nuestra familia, dijo, masticando despreocupadamente. Yo dibujé a mamá, a mi hermana, a mí, y a él. Levanté la vista lentamente, tratando de mantener la calma. ¿A quién?
Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Al esposo de mamá, respondió, usando una palabra que todavía no era oficial. Es que él siempre está con nosotras, nos ayuda con las tareas y nos lleva a entrenar. Sentí un golpe seco en el pecho, pero antes de que pudiera reaccionar, la mayor intervino. Yo también lo dibujé, dijo. Y la maestra nos preguntó quién era, y le dije que era como nuestro papá cuando estamos en casa de mamá. No dijeron en lugar de ti, no dijeron porque tú no estás, no dijeron nada explícitamente cruel. No hizo falta. La naturalidad con la que lo dijeron fue lo que más dolió. No había reproche ni intención de herirme. Solo estaban describiendo su realidad. No supe qué decir. Sonreí, asentí, fingí normalidad. Terminé de cenar casi sin probar bocado y las mandé a lavarse los dientes. Cuando se fueron a sus habitaciones, me quedé solo en la cocina, con el plato frente a mí y las manos temblándome ligeramente. Sentí una mezcla de tristeza, enojo y una profunda sensación de fracaso. No como exesposo, sino como padre. Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada decisión que había tomado desde la separación, preguntándome en qué momento había dejado de ser suficiente. Pensé en todo lo que había hecho por ellas, en las horas extra de trabajo, en los sacrificios económicos, en las noches sin descanso. Y, aún así, ahí estaba, sintiendo que había sido desplazado sin siquiera darme cuenta. Los días siguientes fueron una especie de niebla. Seguía cumpliendo con mis responsabilidades, pero por dentro estaba desconectado. Empecé a observar con más atención ciertos detalles que antes había ignorado. Las niñas hablaban de él con más frecuencia que de mí. Usaban expresiones que claramente habían adoptado de su casa. Incluso empezaron a compararnos, aunque fuera de manera inconsciente. En casa de mamá hacemos esto, él dice que es mejor así, con él no pasa nada así. No se trataba de que me rechazaran, sino de que yo había dejado de ser el centro de su referencia masculina. Y entender eso fue devastador. El día que mis hijas eligieron a otra persona como figura paterna, entendí que debía empezar a pensar en mí. El día comenzó como cualquier otro, con el sonido del despertador a las 6 en punto y la sensación de que el cuerpo se me había vuelto más pesado que el día anterior. Me levanté con cuidado para no despertar a las niñas, preparé café, revisé el celular por costumbre y me quedé unos segundos mirando mi reflejo en la ventana de la cocina. Tenía ojeras profundas, el ceño fruncido incluso en reposo y una expresión que no reconocía como mía. En ese momento no lo sabía, pero ese día iba a marcar un antes y un después en mi vida, no por una discusión ni por un escándalo, sino por una frase dicha con total naturalidad por mis propias hijas. Había pasado ya casi 3 años desde que me separé de su madre. La ruptura no fue un estallido repentino, sino una erosión lenta, silenciosa, de esas que no hacen ruido hasta que te das cuenta de que ya no queda nada sólido sosteniéndose. Intentamos terapia, intentamos acuerdos, intentamos fingir normalidad por las niñas, pero llegó un punto en el que compartir el mismo espacio se volvió insoportable. Ella fue quien decidió irse primero, llevándose algunas cosas y dejando otras atrás, incluyéndome a mí con una custodia compartida que en el papel parecía justa, pero en la práctica fue desdibujándose con el tiempo. Al principio cumplíamos el acuerdo. Una semana con cada uno, horarios claros, llamadas frecuentes. Yo me esforzaba por ser el padre presente, el que ayudaba con las tareas, el que cocinaba lo que les gustaba, el que escuchaba sus historias del colegio aunque llegara agotado del trabajo. Pero poco a poco empecé a notar cambios. Las llamadas se hicieron más cortas, las respuestas más automáticas. Cuando estaban conmigo, parecían inquietas, como si contaran las horas para volver al otro lado. Yo me decía que era normal, que extrañaban a su madre, que yo solo estaba exagerando. Ella, por su parte, había rehecho su vida con una rapidez que me sorprendió y, siendo honesto, me dolió.
Conoció a alguien a los pocos meses, un hombre estable, con un buen trabajo, una casa grande y, aparentemente, mucha disposición para involucrarse en la vida de mis hijas. Al principio no le di importancia. Pensé que sería una presencia pasajera, que las niñas sabrían distinguir. Después empecé a escuchar su nombre cada vez más seguido en sus conversaciones. Comentaban cosas que hacían con él, salidas, regalos, planes. Yo sonreía, asentía, y me decía que no debía ser celoso, que lo importante era que ellas estuvieran bien. El problema fue que, sin darme cuenta, empecé a competir. No de forma abierta, sino en pequeños gestos. Si él las llevaba al cine, yo las llevaba a un parque más grande. Si él les compraba algo, yo buscaba algo mejor. Si hablaban de lo divertido que era pasar tiempo con él, yo intentaba ser más gracioso, más flexible, menos estricto. Me estaba perdiendo en el intento de no perderlas. Y en ese proceso, empecé a olvidarme de mí por completo. Ese día en particular, las niñas habían pasado el fin de semana conmigo. Las llevé al colegio el lunes por la mañana y, como siempre, les di un beso rápido antes de que bajaran del auto. La menor me abrazó con fuerza, como solía hacerlo, pero la mayor apenas apoyó su mejilla contra la mía. No le di importancia en ese momento. Regresé a casa, me senté frente a la computadora y traté de concentrarme en el trabajo, pero algo me inquietaba. Una sensación extraña, como si estuviera anticipando una caída. Por la tarde, cuando las recogí, las noté particularmente animadas. Hablaban entre ellas, se reían, se miraban con complicidad. Esperé a que alguna me contara qué pasaba, pero no lo hicieron hasta que llegamos a casa. Mientras cenábamos, la menor soltó la frase sin ningún tipo de filtro, como si fuera lo más normal del mundo. Hoy en el colegio nos pidieron que dibujáramos a nuestra familia, dijo, masticando despreocupadamente. Yo dibujé a mamá, a mi hermana, a mí, y a él. Levanté la vista lentamente, tratando de mantener la calma. ¿A quién?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Al esposo de mamá, respondió, usando una palabra que todavía no era oficial. Es que él siempre está con nosotras, nos ayuda con las tareas y nos lleva a entrenar. Sentí un golpe seco en el pecho, pero antes de que pudiera reaccionar, la mayor intervino. Yo también lo dibujé, dijo. Y la maestra nos preguntó quién era, y le dije que era como nuestro papá cuando estamos en casa de mamá. No dijeron en lugar de ti, no dijeron porque tú no estás, no dijeron nada explícitamente cruel. No hizo falta. La naturalidad con la que lo dijeron fue lo que más dolió. No había reproche ni intención de herirme. Solo estaban describiendo su realidad. No supe qué decir. Sonreí, asentí, fingí normalidad. Terminé de cenar casi sin probar bocado y las mandé a lavarse los dientes. Cuando se fueron a sus habitaciones, me quedé solo en la cocina, con el plato frente a mí y las manos temblándome ligeramente. Sentí una mezcla de tristeza, enojo y una profunda sensación de fracaso. No como exesposo, sino como padre. Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada decisión que había tomado desde la separación, preguntándome en qué momento había dejado de ser suficiente. Pensé en todo lo que había hecho por ellas, en las horas extra de trabajo, en los sacrificios económicos, en las noches sin descanso. Y, aún así, ahí estaba, sintiendo que había sido desplazado sin siquiera darme cuenta. Los días siguientes fueron una especie de niebla. Seguía cumpliendo con mis responsabilidades, pero por dentro estaba desconectado. Empecé a observar con más atención ciertos detalles que antes había ignorado. Las niñas hablaban de él con más frecuencia que de mí. Usaban expresiones que claramente habían adoptado de su casa. Incluso empezaron a compararnos, aunque fuera de manera inconsciente.
En casa de mamá hacemos esto, él dice que es mejor así, con él no pasa nada así. No se trataba de que me rechazaran, sino de que yo había dejado de ser el centro de su referencia masculina. Y entender eso fue devastador.